Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes. Ya llevamos una semana en el nuevo año litúrgico. El domingo pasado, celebramos el primer domingo del Adviento, el comienzo del año litúrgico, y naturalmente hemos llegado al segundo domingo del Adviento. Los domingos del Adviento son 4. En algunas parroquias, entre nosotros, se ha venido acostumbrando en los últimos tiempos la llamada corona del Adviento, es decir, poner un adorno, generalmente con los símbolos navideños utilizados, normales, acostumbrados, y 4 velones que en diferentes colores que simbolizan las 4 semanas de Adviento. Pasados los 4 domingos del Adviento, que es el tiempo de preparación, llegamos a la solemnidad de la Navidad del Señor, la primera gran solemnidad del año litúrgico, y el tiempo de Navidad, después de la octava, que va hasta el 1 de enero, entonces culmina la fiesta de la Epifanía. La fiesta de la Epifanía era siempre, todavía hoy en la liturgia católica universal, es día fijo, el día 6 de enero, pero en Colombia pasó al domingo más cercano. Creo que este domingo es el 2 o 3 de enero, si mal no estoy, o el año próximo, porque el 6 de enero es día de semana y por un arreglo que hubo en el calendario festivo del país, muchas fiestas religiosas y civiles que caían en semana pasaron a celebrarse civilmente al día siguiente para el descanso del laboral, y las fiestas religiosas pasaron al domingo siguiente. Esta vez no pasan al domingo siguiente, sino que pasa al domingo anterior, que no recuerdo qué día cae, tal vez el 2 o el 3 de enero del 2010. Lastimosamente fue así. A mí siempre me ha parecido muy triste que las dos grandes solemnidades del Señor, la de la Epifanía, culminación del tiempo de Navidad, y la de la Ascensión, que está pues ya en la recta final del tiempo de Pascua, hubieran sido desplazadas y sacadas del momento, digamos, del punto donde la liturgia las fijaba, según la antigua tradición de la Iglesia, y hubieran sido desplazadas a un domingo. Yo pienso que otras fiestas del calendario religioso bien podrían haber sufrido esa suerte, porque no son fiestas, no eran solemnidades o fiestas, digamos, de raigambre litúrgica profunda. Por ejemplo, el mismo 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, que quedó, yo pienso que por la tradición religiosa popular de nuestro pueblo, o el 15 de agosto, que también pasó al domingo siguiente, o San José, o aún la misma solemnidad del Corpus Christi, o el Corazón de Jesús. En fin, todas esas bien podrían haber sido desplazadas o puestas el lunes siguiente y pasadas al domingo, pero no así, Epifanía y la Ascensión del Señor. Los textos señalados para este segundo domingo del Adviento son naturalmente 3. El primero del Antiguo Testamento, en este caso del libro de Baruch, el segundo de una carta apostólica, en este caso de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, y luego el texto evangélico, que es el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. Fíjense, en el primer domingo del Adviento, la liturgia católica, digámoslo así, prácticamente repite el texto evangélico del último, en este caso penúltimo domingo del tiempo ordinario, que es la venida gloriosa del Hijo del Hombre. Y en el segundo domingo del Adviento, el texto evangélico yo pienso que desde tiempos inmemoriales en la liturgia católica, es la actividad de Juan Bautista. De modo que el segundo domingo del Adviento vamos a encontrar año tras año el texto sobre Juan Bautista. Como los ciclos dominicales, según les he explicado, son 3, en el primero se prefiere Marcos, en el segundo Mateo, en el tercero Lucas, y este año estamos en el ciclo tercero, es decir, el ciclo C, y por tanto vamos a leer el evangelio correspondiente o el texto correspondiente al evangelio de Lucas.
El texto del libro de Baruch, la primera lectura, capítulo 5, versículos 1 a 9, es un texto del judaísmo reciente. No pertenece al canon hebreo de la Biblia, el libro de Baruch, es decir, no pertenece naturalmente a la Torá, ni tampoco a los profetas, a pesar de que acá el título, digamos, en la Biblia cristiana es libro del profeta Baruch, pero en la Biblia hebrea no está entre los profetas, los Neviim, que no tienen este libro, solamente tienen los Neviim, los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, luego los 3 grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego el libro de los 12 profetas. Entre los 12 profetas no está Baruch. Baruch es un escrito judío tardío, que no entró en el canon judío, a pesar de que es un libro judío y que respira, pues, la fe judía, tal como se expresó en el siglo II, probablemente antes de Jesús, de esa época, quizá del siglo III, dicen algunos, el libro de Baruch, pero no pertenece pues al canon hebreo de la Biblia. Por eso en las Biblias evangélicas, tal vez ustedes conocen algunas, este libro no está, pertenece a los 7 libros que la Iglesia Católica fue, digámoslo así, aceptando en su canon a lo largo de los siglos, y prácticamente ya fue oficialmente reconocido básicamente en el Concilio de Trento. Esos 7 libros que en terminología católica solemos llamar deuterocanónicos, es decir, secundariamente canónicos. Los no católicos los llaman libros apócrifos. Los judíos llamaban libros apócrifos a los libros escondidos. Es decir, apócrifo significa en griego escondido, oculto. ¿Por qué? Porque ciertos libros que no eran de la colección oficial los mantenía, digamos, en un cuarto de las sinagogas, la Genizá se llamaba, donde no tenían acceso sino personas autorizadas. Esos libros no eran para la lectura de todo el mundo, solamente algunos, por eso los llamaban apócrifi, es decir, libros escondidos. Pues bien, los evangélicos llaman estos 7 libros que nosotros en la Biblia, los católicos, tenemos pues en nuestra Biblia católica, ellos no lo traen y los llaman apócrifos, nosotros en cambio deuterocanónicos. El texto que vamos a escuchar tiene acentos poéticos. No es probablemente, según me parece a mí, poesía pura, sino más bien una prosa poética. Dice así: Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción, y viste las galas perpetuas de la gloria de Dios. Y viste las galas perpetuas de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios, y ponte a la cabeza la diadema de la gloria perpetua, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia, gloria en la piedad. Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occidente, a la voz del Espíritu, gozosos, porque Dios se acuerda de ti. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha mandado a bajarse a todos los montes elevados, a todas las colinas encumbradas, ha mandado que se llenen los barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado al bosque y a los árboles fragantes a hacer sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel entre fiestas, a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. Este libro, que como les expliqué es tardío, es atribuido por el judaísmo a Baruch, que en la tradición bíblica era el secretario de Jeremías. Sabemos con certeza que Baruch escribía lo que Jeremías le dictaba en el libro de Jeremías, en partes, digamos, de las más originales del libro de Jeremías, es decir, de las que remiten a los acontecimientos mismos sucedidos, de donde salieron los oráculos originales del profeta. En partes, pues, antiguas del libro, la figura de Baruch se siente o se cierne
y por eso fue importante para el judaísmo. Baruch significa en hebreo bendito, bendito, el verbo baraj significa bendecir, Baruch, bendito, se convierte en nombre propio en el judaísmo. El autor pues utiliza el nombre de Baruch para revestir su obra, para presentar su obra. Aún el ambiente histórico, digamos, en que la sitúa, es el ambiente de la época de Jeremías, cuando los judíos fueron arrastrados a Babilonia, cautivos, y a esto se refiere el pedacito que escuchamos ahora, cuando regresan, a pie se marcharon y volverán en carroza real. El autor, por tanto, mira al pasado, y al contemplar el pasado, cuya realización histórica ya estuvo hecha, el autor entonces se atreve a cerrar los ojos y poder ver la gloria de la esperanza que espera a Israel. Ese es, pienso yo, el contenido del libro. Es un libro, digámoslo así, donde las cosas del pasado, las cosas ocurridas, se contemplan en un horizonte escatológico, como queriendo decir que ninguna realización humana es capaz históricamente de agotar las virtualidades de la acción de Dios. Lo que sucede es apenas un esbozo de lo que Dios quiere y pretende. Ese es el sentido básico de la escatología. La escatología, y eso lo explica hermosamente un teólogo moderno que se atrevió a mirar la Biblia, digámoslo así, con los principios de la psicología profunda, de las, digámoslo así, siguiendo las intuiciones de grandes psicólogos de las profundidades como Carl Gustav Jung. Este teólogo Drewermann pone, digamos, los textos escatológicos como este del libro de Baruch, los pone como proyecciones del inconsciente, donde los anhelos profundos del alma, digámoslo así, que no alcanzan a ser cumplidos en la realidad de la historia, que siempre es doliente e incompleta, entonces se perciben, digamos, esperanzadamente en un horizonte definitivo que solamente Dios puede colmar. La segunda lectura es de la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 4 a 6 y luego 8 a 11. Queridos oyentes, durante mucho tiempo la opinión común de los exegetas era esta, que la carta a los Filipenses, así como la de Filemón, habían sido escritas por Pablo en la época en que estuvo, en los años en que estuvo en prisión en Éfeso, aproximadamente los años 54 a 56. Pablo estuvo aprisionado entre los años 54 y 56, estuvo prisionero en Éfeso. En la segunda carta a los Corintios él dice que la situación se volvió tan grave para él que él pensó que ya no saldría vivo de allí, sin embargo salió, y a la salida, entonces ya en Macedonia, camino de Corinto, Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, anunciando a los Corintios su tercera ida. Pues bien, la segunda carta a los Corintios fue ciertamente escrita después de la salida de Pablo de la prisión en Éfeso, y la mayor parte de los autores, hasta donde yo sé, opinaron hasta hace poco tiempo, que en esa época en que Pablo estuvo en Éfeso en prisión, escribe Filipenses y escribe Filemón. Pero hoy en día empieza diría yo, a abrirse camino otra opinión acerca de la carta a los Filipenses y también de la carta a Filemón. Y es que no fue escrita en la época en que Pablo estuvo en prisión en Éfeso, sino más bien en la época en que Pablo estuvo en prisión en Roma. Es decir, la carta a los Filipenses es posterior a la carta a los Romanos. La carta a los Romanos es escrita en el invierno de los años 56-57, cuando Pablo, pues que salió de Éfeso, de la prisión, pasó por Filipos, y llegó de donde escribió 2 Corintios y llegó a Corinto, y de Corinto escribe Romanos, y luego de Corinto va a Jerusalén a llevar la colecta.
Y allá pues en Jerusalén, como sabemos, le va como los perros en misa. Tuvo muchas dificultades, finalmente lo apresan, lo tienen en Cesarea prisionero un tiempo, larguito, y luego Pablo apela al César y se lo llevan a Roma. En Roma está en prisión. De allí, de esa prisión romana, presumiblemente en el año 60, procede la carta a los filipenses, la carta a Filemón, de modo que estas dos cartas, Filipenses y Filemón, son la última producción del epistolario paulino. La carta a los Filipenses es un escrito teológico pues de primera magnitud. La de Filemón es más bien, es también más adelante seguramente encontraremos, o en mi programa La Historia de la Biblia algún día les llegaré a explicar todo eso en detalle. De modo que Filipenses, Filemón, en ese orden, proceden de la prisión romana de Pablo en el año 60. Y en realidad, ahorita que he tenido oportunidad de leer literatura muy reciente acerca de estas cosas, en realidad uno ve que tienen razón los que sostienen esta nueva opinión, o esta opinión que se va abriendo paso. ¿Por qué? Porque cuando uno compara 2 Corintios y Filipenses acerca de las esperanzas de Pablo en relación con la muerte, ya en 2 Corintios, como Pablo estuvo amenazado de muerte, de una muerte cercana estando en Éfeso en prisión, en 2 Corintios entonces ya empieza a revisar su esperanza de que le tocara la parucía del Señor. Ya parece que en 2 Corintios ya no cuenta, no está tan seguro de que le va a tocar. Y entonces se pronuncia acerca de una esperanza aún para después de la muerte, antes de la parucía del Señor y antes de la resurrección de los muertos. En 2 Corintios el lenguaje todavía es algo vago, en cambio en Filipenses el lenguaje a ese respecto es mucho más explícito y mucho más claro. Por eso, presumiblemente, la carta a los Filipenses proviene de una época posterior a la segunda carta a los Corintios, no inmediatamente, no anterior, como se suponía en la primera opinión, que Filipenses había sido compuesta en Éfeso cuando estaba en prisión y 2 Corintios compuesta en Filipos después de salir de la prisión de Éfeso. Ahora la opinión es que la más cotizada, y pienso yo, la más correcta, es que Filipenses y Filemón son de la prisión romana de Pablo, en el año 60. Los dos últimos escritos de Pablo que se conservan. Pablo quería mucho a los filipenses. Fíjense, estuvo allí, estuvo en Filipos, y eso lo cuenta, lo supone Pablo en sus cartas, y lo cuenta explícitamente la documentación que sirvió al autor de Hechos para escribir su obra. En el llamado segundo viaje de Pablo, en la composición de Hechos de los Apóstoles, Pablo va a Filipos por primera vez en el llamado segundo viaje. En el segundo viaje, Pablo recorre las localidades de la Turquía del sur, posiblemente de Antioquía, de Iconio, Listra, Derbe, y luego sube por la región de Galacia y llega a la costa del Mediterráneo, y de allí pasa por barco a través de Anfípolis a Neápolis en el sur de Grecia, y de allí va a pie a Filipos. Filipos, una ciudad de Macedonia, una ciudad importante, una colonia romana importante, y allí por primera vez en Europa Pablo predica el Evangelio. Es la primera predicación del Evangelio hecha por Pablo en Europa. Quizá ya antes otros evangelizadores habían predicado en Europa, pero de eso no tenemos una certeza muy clara. Algunos indicios hay en las mismas cartas de Pablo. En todo caso, llega a Filipos y allí Pablo funda una comunidad cristiana y los quiere mucho. Tanto los quiere que después en Corinto, donde está más tiempo y donde también funda una gran comunidad, en Corinto Pablo se propone nunca recibir ayuda de parte de la comunidad, sino ganarse la vida él, trabajando, sin utilizar el derecho que tiene de dejarse atender
por los cristianos o dejarse alimentar por ellos, sostener por ellos, no. Simplemente dice, no se deja, no recibe nada en Corinto, de los corintios. En cambio de los filipenses sí recibe. Es extraño eso. A los filipenses les recibe lo que a los corintios no les recibe. Uno puede adivinar leyendo la carta primera a los corintios y aún la segunda, que con los corintios Pablo tuvo muchas dificultades. No parece que haya tenido dificultades semejantes con los filipenses, al menos en su primera acción evangelizadora, y por eso entonces les guardó siempre muchísimo cariño y afecto. El pedacito que vamos a leer ahora, primera Filipenses 1, 4, 6, 8, 11, deja entrever ese apego que sentía Pablo por los filipenses, a pesar de que ya habían pasado, cuando Pablo estuvo la primera vez en Filipos, fue hacia el año 50, tal vez, año 49, 50, porque luego fue a Corinto en el año 50, 51, y de allí escribe Primera Tesalonicenses, de modo que la primera vez que Pablo estuvo en Corinto fue unos 10 años antes de que escribiera esta carta. Habían pasado 10 años y Pablo mantenía todavía el recuerdo de los filipenses vivo y fresco en su corazón. Hermanos, siempre que rezo por vosotros lo hago con gran alegría, porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza, que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os quiero en Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que vuestra comunidad de amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios. Fíjense, el pedacito que leímos pertenece a lo que los autores que estudian a Pablo llaman el proemio de las cartas. Las cartas tienen formalidades. La primera formalidad es el prescripto, que consta de dos frases en el estilo de Pablo, una que habla de los remitentes, del remitente Pablo y a veces algunos que lo acompañan, y luego los destinatarios, en este caso los filipenses, y luego una segunda frase, un saludo. Y luego viene el proemio. En el proemio hay varios elementos, una acción de gracias, en fin, y luego viene una autorrecomendación. Pablo entonces habla de su relación con la comunidad y de esa manera, al recordar estas cosas o al decirlas, en el fondo está recomendando el propio escrito que ahora quiere hacerles llegar. Esta partecita pues que escuchamos pertenece al proemio de la carta. Habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Desde el primer día, allá cuando viajó desde la costa del Asia, en Tróade, y atravesó por Anfípolis y llegó a Neápolis en la costa del sur de Macedonia, y luego por tierra caminó hasta Filipos, una ciudad que todavía uno puede ver hoy en sus ruinas. Las ruinas que uno puede observar hoy, 20 siglos después, son majestuosas. Ahí quedaba la antigua Filippi, así se llamaba en griego. La palabra Filipos es nuestro plural castellano. En griego el plural, en la forma de sujeto, es en i, Filipoi, se escribe Filipoi, se pronuncia Filippi. El nombre de la ciudad, pues, recuerda al gran Felipe o Filipos, rey de Macedonia, el padre de Alejandro el Grande. Filippi, ahí llega Pablo y ahí funda una iglesia. Ustedes pueden leer eso en el libro de los Hechos. Eso ocurrió hacia el año 50. Y cuando escribe la carta estamos en el año 60. Pablo recuerda cómo ellos pues han sido colaboradores míos en la obra del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Colaboradores míos. Detrás de esa frase, digamos, está aquello que les comenté ahora.
Pablo recibía de ellos ayudas que de otros no recibía. De Filipos se fue Pablo a Tesalónica, y en Tesalónica le estaba yendo mal, tenía dificultades. Entonces los de Filipos, donde Pablo había estado poco antes, unos meses antes, le mandan ayuda ya a Tesalónica, es decir, empiezan a colaborarle desde el comienzo hasta hoy. Se ve que también a Roma, donde estaba preso, habían llegado ayudas, o habían llegado al menos noticias de los filipenses. En la carta menciona Pablo a un tal Epafrodito, que era de Filipos, que se encuentra con Pablo en Roma, y de donde Pablo lo envía a Filipos, de modo que el contacto de Pablo con Filipos no se pierde. Sabemos con certeza pues cuándo fue la primera vez, y luego sabemos que volvió otra vez a Filipos cuando salió de la cárcel de Éfeso camino de Corinto, y quizá antes había estado otra vez en Filipos, aunque esto ya no es tan, digamos, ya no se puede precisar con tanta exactitud. Fíjense pues, queridos oyentes, como Pablo nunca pierde la perspectiva, lo que llama aquí él el día de Cristo Jesús. Desde su primera carta, la primera Tesalonicenses, habla del día del Señor. El día del Señor viene como ladrón en la noche. Les decía él a los tesalonicenses en su primera carta, por allá en el año 50, 51. Fíjense, y aquí todavía, a pesar de que han pasado 10 años, ya Pablo tal vez no cuenta, como contaba en su primera carta, que a él iba a tocar la parucía del Señor, su llegada, que lo iba a sorprender vivo. Ya en esta carta parece que ya se le acabó esa ilusión. Estuvo muy cerca de la muerte en Éfeso, ahora está prisionero. Él no sabe todavía cómo terminará su prisión romana, pero ya, al menos, ya ha precisado en el fondo de su pensamiento, ha precisado que muerto o vivo, él le pertenece al Señor, y que aún a él, en realidad, si vive, si Dios le da vida hasta el día del Señor, pues Dios sabrá por qué, y será un bien para sus comunidades. Pero si se lo lleva antes y muere antes, dice Pablo, es ganancia para mí estar con el Señor. Así lo dice en forma muy clara en Filipenses. De modo, pero lo importante, el pedacito que nos tocó escuchar, es esto: el horizonte del día de Cristo Jesús, o el día del Señor, está claro en Pablo. Desde su primera carta, la primera que escribió, hasta esta, que es la última o la penúltima, si tenemos en cuenta que apareció luego Filemón, que desde la misma época de esta carta. Pues bien, el día de Cristo, el día del Señor, Él quiere, o Él les dice a los filipenses: Dios comenzó en ustedes una obra buena. La comenzó cuando Él llegó a Filipos a predicar el Evangelio. Pues bien, la va a terminar. Dios la va a terminar, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Y entonces dice Él, hermosamente: llegará el día del Señor, llegaréis al día del Señor limpios y irreprochables, cargados de frutos de justicia por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios. De modo que eso es lo que Él desea, que los filipenses, los cristianos cuya iglesia Él fundó, los que Él ganó para el Evangelio, pues se mantengan hasta el día de Cristo Jesús limpios e irreprochables. Es decir, que brillen por una conducta cristiana correspondiente a los principios que guían nuestra fe. Y ahora sí llegamos al texto evangélico, es Lucas 3, 1 a 6. Fíjense, el Evangelio de Lucas, yo lo he explicado largamente en un programa que tengo por esta emisora los días miércoles de 11 a 12, con repetición por la noche. El Evangelio según Lucas se llama. Lo he explicado. El Evangelio de Lucas comienza con un proemio en capítulos primero 1 a 4, y luego una primera parte que habla de los sucesos de la
infancia o de la nacimiento, concepción, nacimiento, manifestación de Jesús, y pone los correspondientes sucesos a Juan Bautista y ve, digamos, los de Juan Bautista como trasfondo y los de Jesús como se sobreponen. Esos son Lucas 1:2. En Lucas 1:2, pues, ese es el tema. Esa parte es, digamos, propia del esquema lucano. Mateo, independientemente de Lucas, hace algo parecido cuando antepone también textos de la infancia de Jesús en su evangelio. Mateo 1 y 2, los dos primeros capítulos. Lucas y Mateo hacen eso independientemente de Lucas, perdón, independientemente entre sí. Los materiales los encuentran en fuentes diferentes, la lucana y la de Mateo. Pero luego, cuando llega al capítulo 3, tanto Lucas como Mateo 3, Lucas 3, fíjense, ahí abren Mateo y Lucas su fuente principal, que es Marcos, y empiezan a seguir puntualmente a Marcos. En el pedacito que vimos ahora, o que acabamos que vamos a leer, Lucas 3, 1, 6, Lucas empieza pues a utilizar el Evangelio de Marcos. Y lo mismo Mateo 3 empieza a utilizar el Evangelio de Marcos. Pero además de Marcos, Mateo y Lucas conocen otra fuente que trataba en alguna forma el mismo tema, es decir, la actividad de Juan Bautista, y entonces empiezan a, digámoslo así, a utilizar simultáneamente con Marcos la otra fuente, que los modernos llaman Q. Pues bien, en el pedacito que vamos a escuchar ahora de Lucas, Lucas 3, 1, 6, Lucas abre el texto con una nota cronológica, un sincronismo muy complejo. Sincronismo significa una especie como cronos en griego es tiempo, y sin significa conjunto, un conjunto de anotaciones de tiempo, sincronismos, de anotaciones de tiempo que hacen que diferentes, digamos, sucesos se correspondan. Eso es un sincronismo. Y luego de ese sincronismo que es de cuño lucano, es decir, Lucas con su conocimiento histórico lo crea y lo antepone. Ahí, una vez terminado el sincronismo, ahí sí Lucas empieza a seguir a Marcos. Y luego va introduciendo también pedacitos de la otra fuente que tiene en común con Mateo y que los modernos llaman Q. Vamos entonces a escuchar el texto. Escuchen pues el texto lucano. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Fíjense, tanto Marcos como Q, es decir, las dos fuentes constatables más antiguas en que se vació la tradición de Jesús en el cristianismo naciente, comienzan su obra con referencia a Juan Bautista. Marcos y Q, los dos. Es decir, el cristianismo en sus primeros esbozos de la tradición de Jesús, cuando empezaron a reunirla, el cristianismo partió de ese dato que le pareció, digamos, incontestable. A Jesús hay que comprenderlo desde Juan Bautista. Y eso, pienso yo, es, digamos, básicamente histórico. Jesús empieza a actuar a raíz y en contacto con la actividad de un hombre importante en el judaísmo, que fue Juan el Bautista, así lo llamaba Baptistis, se dice en griego. Esa misma apelativo lo trae un escritor judío no cristiano
Flavio Josefo en sus obras que escribe al final del primer siglo, amparado por los romanos. Joseph ben Matatías emplea el término Job Baptistis, el bautista, para este Juan, Johanan, y se dice en hebreo, de ahí viene Johannes, en latino, en griego, y también Johannes, como dicen los alemanes, y lo abrevian Hans, y de ahí viene nuestro Juan, y de ahí viene Ilivan de los rusos, el Jean de los franceses, en fin, es un nombre judío que prácticamente pues tuvo sus repercusiones en todas las lenguas, digamos, de pueblos europeos cristianizados, como fueron los pueblos de Europa, las lenguas europeas, desde la más oriental, que es el eslavo más oriental, que es el ruso, hasta las lenguas más occidentales, que son las lenguas latinas del portugués y el español. Pues bien, Juan aparece en todas partes. Pues bien, a raíz de la actividad de Juan Bautista aparece Jesús. Jesús tiene contacto con Juan, y parece que en el contacto con Juan recibe Jesús ese impulso de Dios para comenzar su obra, que le permite a Jesús hacer, digamos, su introspección y descubrir en el fondo de su ser, digamos, la vocación de Dios y, o como decimos nosotros en nuestra fe cristiana, su raíz divina. Eso es lo que es la forma cristiana de ver a Jesús. Pues bien, Jesús actúa en contacto con Juan. Pues bien, Lucas sabe, y lo sabe con una precisión histórica que pienso yo no es discutible. Pienso yo aún muchos modernos, la mayor parte de los modernos, aceptan el dato lucano. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, el emperador del César Tiberio César, dice el texto lucano. César era el apellido familiar o el nombre de familia de Julio César, de donde viene Octaviano, el primer César romano, y luego Tiberio, que era sobrino de Octaviano, hijo de Livia, la mujer y ahí viene pues Tiberio, que era sobrino de Octaviano, y después de Tiberio viene ya y sí se daña la cosa con Calígula, en fin, ahí está, el año 15. La composición histórica traducida a nuestra cronología del año 15 del emperador Tiberio corresponde al año 28 de la era cristiana, el año 28. Estamos, por tanto, 2 años antes de la fecha presumible de la muerte de Jesús, que fue el año 30. En el año 28, según el año 15 del emperador Tiberio, va a actuar Juan Bautista, como dice aquí Lucas. Lo dice. Por tanto, la actividad pública de Jesús debió durar algo así como 2 años, tal vez un poco más, tal vez un poco menos. En todo caso, en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Poncio Pilato le tocó pues el gobierno de Judea en lugar de Arquelao, un hijo de Herodes. Cuando Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo, dejó con autorización de Roma dividido su reino en 4 partes. O sea, 3 hijos de él le tocaron 3 de las 4 partes del reino de Herodes, y a uno que no era de la familia de Herodes le tocó otra 4ª parte. Aquí, pues, se va a suponer que ya Arquelao no estaba gobernando la parte de Judea que le tocó gobernar en lugar de su padre Herodes. Ya Arquelao había sido depuesto por los romanos porque no fue capaz de manejar a los judíos. En todo caso, en lugar de Arquelao, los romanos pusieron un romano para gobernar Judea. Y hubo una lista de romanos. El título que tenían en Roma, de parte del imperio, era prefecti, eran prefectos, es decir, personas constituidas delante de, o el mando de, prefectus, y fectus del verbo facere, que es hacer, hechos delante de, opuestos pues delante de. Ahí está la etimología de la palabra prefecto. Poncius Pilatus, mencionado acá,
es uno de esos prefectos de Judea. Aquí emplea Lucas, o emplea la traducción que yo estoy leyendo, el título gobernador. En realidad, el título gubernator de los romanos no se daba a los prefectos, sino más bien a jefes romanos de mayor rango. El gobernador estaba en Antioquía de Siria, en el norte, pero no en Judea. El jefe de Judea no era gobernador, sino prefecto, y más adelante también fue llamado procurator, procurador, pero aquí la traducción que yo tengo a mano emplea, pues pienso yo, en una forma no exacta, el título gobernador. Ya hemos encontrado dos elementos en el sincronismo. Primer elemento, año 15 del imperio de Tiberio, del gobierno de Tiberio César. Primer dato. Segundo dato, ese año 15, el jefe en Judea era Poncio Pilato, en lugar de Arquelao. Era uno de los prefectos que habían sucedido a Arquelao en el gobierno. Luego, tercer dato, Herodes. Dice aquí el texto que yo estoy leyendo, virrey de Galilea. Virrey es una palabra inexacta. Virrey es una forma española de decir o de traducir la palabra griega tetrarca. Tetrarca. Tetra en griego, tezaris en griego significa cuatro. Y argí significa gobierno, autoridad. Una tetrarquía es la cuarta parte de una, digámoslo así, de una circunscripción política. El reino de Herodes se dividió en 4 partes. A 3 de esas partes los romanos, en el testamento de Herodes, los romanos aceptaron que estuvieran 3 de sus hijos. Arquelao, 1. Luego Herodes, también se llamaba Herodes como su padre, era tetrarca de Galilea. Galilea era la parte norte de Judea y Samaria. En el sur quedaba Judea, luego más al norte Samaria, y más al norte Galilea. Pues bien, allí en Galilea gobernaba un hijo de Herodes, no como rey, sino como tetrarca. Ven, era un título menos que rey. Herodes fue rey, Basilevs, pero los romanos para los hijos no aceptaron el título de rey. No, Arquelao se fue para Roma un día a ver si de pronto lo nombraban rey, pero no nombraron rey. Los romanos no quisieron darle a los hijos de Herodes el título de rey, solamente después a un nieto de Herodes o a 2 nietos de Herodes, pero ya después de la muerte de Jesús los llamaron reyes, pero no a estos, ni a Arquelao, ni tampoco a Herodes. Herodes fue llamado también Herodes Antipas, era pues el tetrarca de Galilea. Él hizo su palacio, su capital en una ciudad que edificó junto al lago de Galilea y la puso en honor de Tiberio, la puso Tiberíades. Ustedes ven, estamos en el imperio de Tiberio. Este señor, pues, para congraciarse con Tiberio, llamó a su capital Tiberíades. Y del nombre de la ciudad también entonces se le dio nombre al lago, el lago de Tiberíades. Ustedes ven, todos, así es la política. Para adular al gran jefe, se le ponen a las ciudades los nombres de él. Muchas ciudades de ese tiempo se llamaban Cesarea, en honor a César, o a los sucesores de César, Octavio, en fin. En este caso, pues, Tiberíades era la capital de Herodes. Luego viene el tercer dato del sincronismo, y su hermano Felipe, virrey de Iturea y Traconítide, bueno, otra localidad más al norte. Iturea y Traconítide estaba a cargo de un hermano de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Lo llaman aquí otra vez virrey. El título en griego es tetrarca de Iturea y Traconítide. Es la parte, digamos, al norte del lago de Galilea, donde el Jordán desemboca por el norte en el lago de Galilea. La capital de esa región era Cesarea. Ustedes se imaginan por qué Felipe, el hermano de hijo de Herodes el Grande, puso a esa ciudad Cesarea, pues para lamberle a los Césares, claro, así como Herodes puso a su capital Tiberíades para congraciarse con Tiberio. Ustedes recuerdan el evangelio que Jesús por allá fue a la región de Cesarea de Felipe, ya ustedes saben a qué me refiero.
era la capital de este señor que quedaba al norte del lago de Galilea. Por allá en esa región es donde Pedro, Simón Pedro, le dice a Jesús, tú eres el Mesías. Recuerdan ustedes en el Evangelio, Cesarea de Felipe, la llamaban Cesarea, y había sido, digámoslo así, rebautizada, se llamaba Panias antes, por este Felipe, hijo de Herodes, hermano de este otro Herodes, que gobernaba allí. Ya van pues 3 sincronismos. El año 15 de Tiberio, César. Luego, gobernador de Judea o prefecto de Judea, Poncio Pilato. Luego, tetrarca de Galilea, Herodes. Luego, tetrarca más al norte, de Iturea y Traconítide, este Felipe. Y luego viene el próximo sincronismo. Dice, y Lisanio, tetrarca de Bilene. Lisanio ese ya no es hijo de Herodes, una región todavía más al norte, que había pertenecido también a Herodes el Grande. Ahí no hubo hijo de Herodes, sino una persona no de la familia herodiana que recibió el gobierno de esta ciudad. Ahí están los sincronismos políticos. Emperador Tiberio, Poncio Pilato, Herodes Antipas, Felipe y luego Lisanio. Ahí están los sincronismos políticos. Y viene finalmente el último sincronismo, que ya es religioso, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. ¿Ven? Ahí están los 2 jefes judíos sacerdotales, Anás y Caifás. El sumo sacerdote primero fue Anás. Anás fue depuesto en la época en que Pilato cogió el gobierno, por ahí precisamente por el año 15 del emperador Tiberio. Y en lugar de Anás entró un yerno de Anás que se llamaba Caifás. Caifás estuvo mucho tiempo, desde el año, si mal no estoy, 16 del gobierno de Tiberio hasta el año 36 después de Cristo, es decir, hasta el año 36 de la era cristiana, es decir, unos 6 años después de la muerte de Jesús. En esa época Calígula quitó a Pilato y también quitó a Caifás. Pues bien, Anás y Caifás figuran como en dupleta. Eran de la familia sacerdotal judía. Primero Anás, luego Caifás. En la muerte de Jesús, según la antigua tradición del Evangelio, sobre todo la joánica, participan los 2, tanto Anás como Caifás. Pues bien, en ese momento del tiempo que señala nuestro evangelista Lucas con tanta precisión, viene la frase, el suceso principal, lo que él quería decir. Vino la palabra de Dios, egéneto, la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan, hijo de Zacarías. En el Evangelio de Lucas ya conocemos el personaje, porque en los capítulos 1 y 2 se nos cuenta de Juan, que es hijo de un sacerdote llamado Zacarías, de una hija de Aarón llamada Isabel, cómo nace Juan siendo su madre estéril y su padre anciano, cómo lo circuncidan, cómo le dan ese nombre, y en el panorama pues de esos sucesos de Juan escribe Lucas los sucesos de Jesús. Conocemos pues a Zacarías, la palabra de Dios vino pues en un momento determinado del tiempo sobre Juan, hijo de Zacarías, y vino a él en el desierto. Juan no vivía en las ciudades, Juan se había alejado al desierto, era una seta, y eso es lo que va a mostrar el texto a continuación. Y aquí pinta pues Lucas su manera de ver a Juan Bautista. Pinta a Juan Bautista como un profeta itinerante, como alguien que se mueve. En la tradición de Marcos, Juan Bautista es más bien alguien hacia el cual la gente va, la gente concurre a donde está Juan. Aquí es Juan el que busca a la gente y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. La expresión es de Marcos, Lucas la toma tal cual, un bautismo de conversión, baptisma metanías, is apes in amartión. Esa frase es exactamente la misma de Marcos, un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Consistía en que la gente, Juan llevaba a la gente que lo escuchaba y que formulaba propósitos internos de cambiar de vida, la llevaba al Jordán,
la hundía en el agua. Bautizar significa sumergir, y luego la sacaba del agua, simbolizando la vida nueva, un cambio radical de la vida. Con el bautismo se perdonaban los pecados. A Mateo no le gusta para nada que se diga que el bautismo de Juan es apes in hamartión, para perdón de pecados, y Mateo en su relato paralelo quita la expresión para perdón de pecados de este punto y la pone en la última cena. Imagínense a dónde la traslada. Para Mateo, pues, el perdón de los pecados no se obtiene por el bautismo de Juan, sino por la muerte de Jesús. Y termina Lucas este precioso pedacito con una cita bíblica, Isaías 43, donde se inspira el pedacito de Baruch que leímos en la primera lectura de este domingo. Ustedes lo recuerdan. Baruch se inspira en este texto de Isaías. La en Qumran, queridos oyentes, que era un grupo judío contemporáneo de los primeros cristianos, también se aplicaba a Juan Bautista, Isaías 43, de modo que no fueron los cristianos los que crearon esta referencia a Isaías 43 en relación con Juan Bautista, sino que ya presumiblemente entre los judíos estaba eso. Y probablemente los seguidores de Juan Bautista entendían la actividad de su maestro a la luz de ese texto. Aquí Lucas lo toma siguiendo a Marcos, pero lo amplía. Marcos trae apenas un pedacito del texto y lo mezcla con Malaquías. En cambio, Lucas, que conoce a Q, y en Q conoce lo de Malaquías, entonces separa consecuentemente el texto de Isaías, que está aquí, del texto de Malaquías, que él va a traer más adelante. La cita cristiana en que se aplica pues la profecía de Isaías 43 a Juan Bautista, queridos oyentes, es un arreglo cristiano del texto hebreo de Isaías. El texto hebreo de Isaías tiene un tenor algo distinto, al menos se debe comprender en forma diferente por la cuestión del paralelismo poético del hebreo. Pero aquí en el texto cristiano dice: una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Así dice, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, que lo cabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. En el texto lucano, la cita de Isaías se prolonga hasta esa última frase, y todos verán la salvación de Dios. Y con esa última frase, cualquier lector cristiano de Lucas sabe perfectamente a quién se refiere. ¿Cuál es la salvación de Dios que todos van a ver cuando Juan Bautista en el desierto empieza a predicar? ¿Cuál es la salvación de Dios que todos van a ver? La salvación de Dios es Jesús. Y eso es lo que dice el texto lucano. Con eso inaugura, fíjense bien, Lucas su narración de la actividad pública de Jesús. La sitúa en el tiempo, en el momento de la predicación del Bautista, y le habla la predicación del Bautista a un horizonte que finalmente se cumple en Jesús mismo. En el espíritu del Adviento nos hemos dado a la Iglesia a interpretar la actuación de Jesús y la venida de Jesús desde la perspectiva que el cristianismo notó o apreció en Juan Bautista. Juan Bautista fue, diría yo, el que señaló al que había de venir. El que había de venir es, y lo llama aquí Lucas, entendiendo así el texto de Isaías 43, lo llama aquí la salvación de Dios.